Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes, dándole gracias a Dios porque dormimos, despertamos y aquí estamos para hacer su voluntad. Y como yo le digo al Señor, Señor, gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias, Señor mío, porque has estado conmigo, Padre, con mi familia, con mis hermanos en Cristo Jesús, Señor. Y nos has puesto el querer como el hacer para estar esta mañana escuchando tu palabra, Señor. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que va a hacer en este día, lo que va a hacer en el resto de la semana. Le doy la bienvenida aquí a mi hermana Taí, que está aquí. Que Dios te bendiga, te cuide, te guarde, a tu familia. Igual que cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por estar aquí conmigo. Y bueno, para celebrar este día al lado del Señor. Y hoy vamos a orar y le tengo un tema muy especial, que son los tiempos difíciles en los cuales nosotros estamos trabajando. Hola, hijo, Dios te bendiga, te cuide y te guarde, mi bebé. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, te doy infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu bondad, por tu lealtad, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí. Te pido que me des denuedo, Señor, me des sabiduría e inteligencia para dar tu palabra en este día y que esa palabra llegue con olor fragante en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando ahorita y los que se vamos a conectar. Amén. Bueno, y hoy voy a hablar de esos tiempos difíciles y nos vamos a afianzar en 2 de Timoteo 3, porque estamos analizando el libro de Timoteo, en 1 y 2 de Timoteo, y vamos a ver qué son los tiempos difíciles para nosotros. Como decía el apóstol Pablo, y nos advierte que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Imagínense y peligrosos, cuando él estaba allí con el Señor. Tiempos difíciles y peligrosos, caracterizados por qué? Por el egoísmo, la envidia, la falta de perdón, la falta de amor, orgullo y también una indiferencia total para nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Esos son los tiempos que van a venir, bueno, no es que van a venir, ya están aquí con nosotros. Entonces nosotros debemos que perseverar con la paciencia. Como nos dice Santiago 1, de 2 al 4, y él nos enseña claramente que las pruebas van a producir paciencia y madurez espiritual. Y vamos a ver qué dice en la palabra de Dios. Dice así: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos dice el Señor, sed allí constante, tener un gozo. Y tú me dirás, pero ¿cómo voy a tener yo gozo pasando por dificultades? Pues eso te lo da el Señor cuando estamos arraigados y cimentados en la palabra del Señor. También te dice en tiempos difíciles, no te desanimes al hacer el bien, y te lo dice en Gálatas 6:9. Porque cuando uno está pasando por tiempos difíciles, muchas veces no nos desanimamos de hacer el bien. No, prefiero quedarme aquí, bueno, si alguien, ay no, yo oraré por ti, cosas así. O si alguien necesita, y dice sí, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú y yo esperamos en Jehová y esperamos tener esas nuevas fuerzas que el Señor nos da. Dice, tendrán nueva fuerza, levantarán alas, las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que dice el Señor para darnos ánimos a nosotros. Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo nosotros vamos a secar si nosotros no desmayamos. Yo lo he visto en mi vida cuando yo hago el bien a las personas, bien sea haciéndole un favor, dándole para sus alimentos, y el Señor me lo recompensa, y no lo hago para que Él me lo recompense, sino lo hago porque me nace de mi corazón, porque Dios me ha puesto eso en mi corazón.
Y otra de las cosas que en tiempos difíciles Dios nos fortalece a sus siervos, porque Él promete que ayudarnos en esos tiempos difíciles. Y Él dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, la fortaleza para servir no va a depender de qué, únicamente de tus capacidades humanas, ¿no? Más que todo va a depender del apoyo que Dios nos dé a nosotros, porque humanamente muchas veces no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos mantener la esperanza en ese Dios grande, en ese Jesús, porque nosotros somos llamados a mantener nuestra mirada en Cristo Jesús y en las promesas que Dios nos ha dicho y que están escritas en su palabra. Él dice, mantengámonos, dice su palabra, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que lo prometió. En Hebreos 10:23 está esa palabra. Entonces, en los tiempos difíciles son una realidad para el servicio cristiano, para nosotros. Son dificilísimos, pero sin embargo, Dios nos llama ¿a qué? A ser siervos que debemos perseverar, confiar en Él, no despegarnos de Él en ningún momento. ¿Por qué? Porque nuestra ayuda y nuestro apoyo se llama Jesucristo. No debemos de desanimarnos en ninguna parte, en ningún momento que estemos pasando por allí, y siempre recordar que su ayuda es continua. Él no duerme. 24/7, Él está despierto con sus ojos viéndonos a nosotros. Y Él nos dejó sus promesas bien escritas. Lo que tenemos que hacer es permanecer fiel, permanecer firme en su amor en medio de las pruebas. Porque todo lo que nos acontece, como le decía yo ahorita a mi hermana Thais, que todo lo que nos acontece ha pasado primero por las manos de Dios. Y Él sabe lo que te va a sobrevenir, Él sabe. Pero si Él sabe que te va a ayudar a pasar esa prueba. Y que tú tienes que discernir qué es lo que está pasando dentro de ti para tú poder decir, sí, Señor, ayúdame a salir de esto, Señor, ayúdame, tráeme las cosas que tú quieres que yo cambie en mi vida. Porque no somos ninguno, el Señor nos llamó a santidad, a ser santo. Pero mientras estemos en este cuerpo y no busquemos del Señor, olvídese. Tenemos que buscar de Él. Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Dice así, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, los posteriores, pues como se dice la palabra, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imagínense ustedes, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor, porque de estos son los que los meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargándolas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, dice el Señor, Pablo, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones,
padecimientos como los que me ha sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Qué bello, ¿verdad? Por eso que le digo que de todas las cosas que nos suceden, Dios nos va a librar. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedo hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, fíjense ustedes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces vamos aquí a explicar cada uno de esos versículos que yo les he dado. Entonces dice que en los postreros días van a comenzar, eso comienzan desde la resurrección de Jesucristo, ya comienzan esos postreros días. Cuando el Espíritu Santo, se recuerdan si hemos leído eso, que vino sobre los creyentes en Pentecostés y continuaban, eso va a continuar la llegada del Espíritu Santo hasta la venida de Jesucristo. Esto significa que nosotros estamos en los postreros días, ya en los últimos días, cuando el Señor ya pronto va a venir. Por lo tanto, ¿qué dice? Debemos aprovechar el tiempo en lo máximo, el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás aprovechando tú el tiempo? ¿Qué dice Efesios 5:16? ¿Cómo estás aprovechando tú el tiempo? Vamos a ver Efesios 5:16. Disculpe. Yo pensaba haberlo marcado, pensé que lo había marcado y dice, bueno, por lo tanto debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos ha dado. Eso es lo que dice el Señor en Efesios 5:16, que tenemos que aprovecharlo al máximo. No debemos perder el tiempo, buscarlo, honrarlo, agradarle en todo, ser fiel con el Señor, porque el Señor permanece fiel 24/7, Él no duerme, porque hoy en día hay muchas partes del mundo donde no es difícil ser cristiano, ya que a nosotros no nos van a encarcelar por leer la palabra en una plaza. Si yo me siento en una plaza con mi hermana Thais a leer la palabra, o con Julie, o con mi hijo, con el quien sea, no nos van a llevar preso por eso. Hay muchas partes del mundo, o sea, no es tan difícil actualmente. En otros países sí. Entonces, ¿por qué es tanto? Yo digo, ¿por qué es tan tentador amar el placer en lugar de amar a Dios primero? Nos hemos preguntado eso. ¿Por qué es tan tentador eso, el placer? El placer es algo que nosotros podemos controlar, pero nosotros no podemos controlar a Dios. Nosotros tenemos que decirle, Señor, controla todo lo que yo estoy pasando. Pero tú puedes controlarlo. Puedes controlar esas pasiones desenfrenadas, esos temores. Porque la mayoría de los placeres que nosotros podemos obtener, y es fácil. Pero amar a Dios se requiere tener un esfuerzo, doblegar tu corazón, tu rodilla, buscarlo a Él en espíritu y en verdad. Y a veces es sacrificial. Porque el placer nos va a beneficiar en un momento, pero los beneficios del amor de Dios siempre van a ser para el futuro. Esos placeres van a ser momentáneos, eso se va a ir. Puedo decirte que puede durar un día, 2 días, horas, segundos. Puede durar un año, pero el amor de Dios va a ser continuo, va a ser perenne. El Señor no te va a dejar ir, en cambio los placeres sí, se van.
Entonces busquemos del Señor, eso no nos va a beneficiar en nada. El placer tiene un efecto narcótico, algo que no te va a beneficiar en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, que sirve para escapar muchas veces de la realidad de lo que estoy viviendo y yo voy a hacer esto por placer porque estoy pasando por momentos difíciles o porque yo creo que esto me va a hacer bien para salir de ese proceso donde me tiene el Señor. Y estamos totalmente equivocados, estamos escapando de una realidad de nuestros problemas, pero amar a Dios nos enfrenta con todas nuestras necesidades y nos va a enfrentar con todos esos deseos mundanos. Tenemos que tener la responsabilidad de ser fieles a Dios, ser honestos con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, porque somos el templo de Dios. Tenemos que honrarnos, porque es posible que alguien pueda ocultar su pecado. Hay muchas personas que ocultan su pecado y tienen una máscara, ¿verdad? Que al final tú dices, wow, yo no me pensaba que esa persona era así. ¿Por qué? Porque lo estaban ocultando, no había sido revelado para llegar el momento, porque dice que no hay nada oculto debajo de los cielos ni sobre la tierra que no haya de verse. Entonces, eso el Señor lo va a revelar en su momento. Porque cuando una persona trata de mantener una fachada, no, yo soy cristiano, soy esto, y y asisto a la iglesia, pero por dentro, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero tarde que temprano, mira, las distracciones, la oposición, el enojo mismo tuyo, mira, se van a agotar y vas a quedar expuesto a lo que realmente hay en tu corazón, hay en tu alma. Asimismo, las circunstancias de la vida por donde tú estés atravesando van a poner a prueba nuestra fe. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu fe? Porque ya no solamente seremos probados, debemos fortalecer nuestro carácter con la verdad en Cristo, para cuando experimentemos la adversidad o esos momentos difíciles en nuestras vidas, nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque ya hemos escudriñado las Escrituras, debemos saber cómo se porta el Señor. Claro, no les voy a decir que todo el tiempo va a ser así, porque yo en estos días, yo digo, ay Dios mío, se me salió ese poquito de viejo hombre que quedaba por ahí en un problemita que tuve con mi hijo mayor. Y se me salió, o sea, entré en crisis. Después le pedí perdón a Dios, pero son esos momentos que tú estás bien y de repente pasa algo y no te sabes controlar, no puedes controlarte porque estás pasando por momentos difíciles en tu vida, pero Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Él. Te aseguro que Dios no va a permitir que tú tengas que sigas como nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un carácter como Él, que respondamos como Él. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Fíjense ustedes lo que pasó en Listra con Pablo, cuando él estuvo en Listra, de donde era Timoteo. Pablo había sido apedreado. A Pablo lo apedrearon. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Y es más, lo daban como muerto. Lo daban como muerto. En Hechos 14, 19. ¿Qué dice en Hechos 14, 19? Aquí está, Hechos 14, 19 dice: entonces se intentaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense ustedes cómo lo apedrearon. Nosotros no hemos sido apedreados y gloria a Dios por eso. Pero Pablo sí, lo apedrearon. Y eso fue uno de los varios incidentes increíbles que tuvo Pablo. Cuando él predicaba la palabra de Dios, y él experimentó durante su ministerio muchas cosas feas.
Pablo da aún un resumen de los sufrimientos que él tuvo y que tuvo que predicar las buenas nuevas. A nosotros no nos ha pasado eso, a nosotros no nos han apedreado, no nos han latigado, ¿verdad? Por predicar. Nosotros estamos en este país, gracias a Dios, y en otros países predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Pablo en su desafío? Él habló con Timoteo. Y Pablo le advierte a Timoteo, como te advierte a ti en esta mañana y me advierte a mí, que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios y vivir para Cristo, que nosotros vamos a ser perseguidos y que trata de no hacerle daño a nadie, porque la gente cree que porque tú le haces daño, tú también le vas a devolver, pero somos hijos de Dios. Nosotros no podemos reaccionar de la misma manera que la gente nos trata y vamos a sufrir malentendidos, vamos a sufrir críticas. Oye, aunque tratemos de hacer el bien. Yo sufrí una crítica hace tiempo cuando yo estaba recién aquí en Houston. Yo predicaba la palabra, estaba con un grupo que realmente no era cristiano, pero me quise consolidar con ellas para llevarle la palabra también. Pasé por unos momentos difíciles y ellas me dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tú tienes que estar así? ¿Dónde está tu Dios? Tú no dices que Jesucristo, que patatín, patatao. ¿Dónde está tu Dios? O sea, me lo restregaban, pero yo sabía dónde estaba mi Dios, que yo era la que tenía que hacer presente en ese momento y no sentirme mal, porque ellas eran las que estaban mal. No me estaban despreciando a mí, estaban despreciando a nuestro Padre Celestial. Y no por eso me iba a desanimar, como le dijo Pablo a Timoteo, no te desanimes. Sigue viviendo como tú debes, buscando de Dios. Dios es el único quien te puede complacerte. Y es así, Dios es el único que puede complacernos a nosotros en todo, porque Él nos conoce. No piense tampoco que, no piense que los falsos maestros y la gente malvada tomarán la iniciativa para cambiar tu forma de ser. Porque así era cuando estaba Timoteo allá, muchas personas querían que Timoteo cambiara su manera de pensar y que pensaran como ellos, pero no. Pero hay que orar por ellos porque quizás se arrepientan de corazón. Pero Dios nos da una oportunidad a ver cómo vamos a reaccionar nosotros. Y aquí podemos observar que Timoteo, con todo lo que estaba pasando, él pudiera haber abandonado y haber dicho, no, yo no sigo a Cristo, me están insultando, me están hiriendo, me están blasfemando, me están haciendo de todo, pero él no abandonó su fe, ni tampoco modificó su doctrina. No, él la siguió igualita, pero sin embargo Pablo lo había exhortado. Así mismo como nos exhortamos nosotros en esta mañana, como dice Pablo, y él nos recuerda que ya el pasado, no nos debemos de aferrar al pasado, sino que debemos de ver las cosas hacia adelante, la vida hacia adelante, esforzarnos por llevar una vida en santidad, en honor para con nuestro Padre Celestial y siempre andar con la verdad. Porque al igual que Timoteo, también nosotros vamos a ser rodeados de personas falsas, de falsas enseñanzas. Pero ¿cómo hacemos nosotros para saber si nos están enseñando mal? Leer la palabra de Dios, a ver si estamos en una sana doctrina, si no nos están desplazando de la verdad eterna para Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, dedicarnos cada día para meditar en los fundamentos de la fe cristiana, qué es lo que quiere el Señor para mí. Y todo eso se va a encontrar en la palabra de Dios, en sus escrituras. Esas grandes verdades que van a edificar tu vida y van a edificar mi vida por siempre y para siempre. Entonces, Timoteo, como le digo, fue uno de los primeros creyentes, pero de la segunda generación. Él no llegó a ser cristiano porque X o Y personas les predicó la palabra de Dios. ¿Saben por qué él llegó a ser cristiano? Porque su madre y su abuela, Eunice y Lidia, le dieron a él, desde que estaba pequeño lo enseñaron en la palabra. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer para cuando nosotros
los nietos de nosotros, nuestros hijos, que cuando crezcan sabiendo que hay un Dios verdadero, que hay un Dios grande y poderoso, que nadie les enseñó sino su mamá y su papá, o su mamá o su abuela, como le hizo y llegó Timoteo a los pies del Señor, porque a él no fue predicado por nadie, por ningún cristiano, fue predicado por su mamá y su abuela, que eran mujeres cristianas, mujeres de Dios. Entonces, hablar que la Biblia no es un libro de fábulas, tenemos que decirle, no es un libro de fábulas, no es un libro de cuentos, no es un libro de mitos, no es tampoco de obras humanas acerca de Dios. No, porque alguien se puso a escribir y escribió todo eso de Dios. Miren, fíjense ustedes que esto fue inspiración de Dios y no se contradice la palabra de Dios. Y ese libro fue hecho para vida o para muerte. Yo escogí la vida. Porque la muerte es no creer en el Señor, no creer en su palabra. Pero yo la escogí para vida. Porque un buen conocimiento de la escritura que tú lleves en tu corazón nos va a ayudar a discernir lo que es una diferencia entre el bien y el mal, lo que son las enseñanzas verdaderas y las que son las enseñanzas falsas. Entonces no debemos olvidar el propósito, que es ayudar a unos con otros, ayudarnos. ¿Para qué? Para conocer más en profundidad a Dios. ¿Por medio de qué? De sus escrituras. Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una bonita relación con Dios y poder llegar a los cielos. Porque de otra manera no podemos hacerlos. Nadie va al Señor sino por aceptándolo a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, aceptándolo a Él, obedeciendo su palabra. Porque muchos aceptan al Señor como su único y personal Salvador y después se olvidan y dicen, no, yo soy salvo por la gracia del Señor. Sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Realmente eres ese hijo de Dios? ¿Realmente estás adoctrinado bajo la verdadera doctrina, lo que dice Dios en su palabra? Entonces veamos, analicemos, confiemos en Dios, busquémoslo. Si no lo buscamos, olvídense. Dios quiere que nosotros le busquemos y que lo hagamos en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, amados de Dios, esto era todo lo que le tenía por el día de hoy. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde, que esta palabra llegue con olor fragante a sus corazones para aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Que Dios me los bendiga esta semana y todos los días de su vida, que busquemos a nuestro Padre Celestial. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Los jueves está la hermana Vanessa Reyes y los sábados la hermana Eunice Fariña desde Venezuela, desde mi patria querida. Y sigamos orando por Venezuela, que Dios haga su obra, una obra perfecta como la hizo en nuestra Venezuela. Ese país tan bello y tan hermoso que Él nos dio, donde no falta nada, pero falta una cosa muy importante. Y es la más importante para ti, para tus hijos, para tu familia en Venezuela, que es el Señor. Prediquemos, vayamos, porque esa es la comisión que el Señor nos tiene. Amén. Padre, gracias por estos momentos de coinonía contigo. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Te ponemos este estudio en tus manos, Señor. Gracias, Señor mío, por darme deidad, Señor, sabiduría e inteligencia, Señor. Quédate hoy siempre con nosotros, Padre. Te entregamos todas nuestras cargas, Señor. Te entregamos todo, Señor, en tus manos, Señor. Y gracias, Señor mío, porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso, piadoso. Gracias, Jesús, por poner tu vida, Señor, por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Amén y amén. Muchas gracias, los amo mucho y nos vemos el próximo martes.